Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy traemos para ustedes un episodio especial que gracias a la colaboración que realizamos junto a Metricool, Mumbler y Podstatus en la presentación del estudio de redes sociales de podcasting en México, decidimos hacer un episodio en el que compartimos los insights principales en el comparativo que se hizo también de este estudio en España. En este caso, Paul Rodríguez, buen amigo que le mando un saludo, realizó este estudio junto con Mumbler y junto con Metricool y junto con Podstatus en España, y después replicaron ese estudio en México, al cual los invitaron a presentarlo. Y ya con ambos estudios, con todos esos datos, decidimos hacer un episodio especial, que es justamente, para compartir la data con ustedes. Para ello, tengo a un gran invitado, el primero que repite, de hecho, y lo menciono en el episodio, en este podcast, Raúl Muñoz, CEO de NMedia, mi socio y buen amigo. Y en él, pues, nos dimos a la tarea de hacer un desglose de todo de lo que visualizamos, aquello que nos sorprendió, de aquellos datos que más nos llamaron la atención y sobre todo pensando en esos que más te pueden servir a ti, que estás justamente trabajando con tu podcast, tratando de llevarlo a un nuevo nivel, o bien estás por comenzar el tuyo. Así que los voy a dejar con la entrevista, espero que la disfruten y nos escuchamos al final. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy estamos con invitado y es el primer invitado que repite en el programa. Se invitó solo, pero de aún así lo queremos mucho y lo estimamos. Él es el CEO de NMedia, mi socio, co-founder y amigo, Raúl Muñoz. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos aquí a toda la audiencia de Activa tu Podcast. Tenemos la oportunidad de nuevo estar por acá y ahora platicando sobre la verdad es que bastante interesante estudio que nos hicieron el favor de llegar y compartir, y pues nada, esperando que esta información les pueda servir. Oye, te agradezco mucho que nos acompañes en el episodio de hoy, Raúl, porque sinceramente, después de ver toda la data y la información que obtuvimos, desarrollarla solo hubiera sido pues un trabajal. Y no solo eso, sino que además creo que apuesto a que hacerlo entre ambos puede darle un dinamismo, porque pues estamos hablando de dos estudios, uno realizado en España y otro realizado aquí en nuestro país, que pues en hacerlo en esta dinámica interactiva, creo que puede ser mucho más atractiva para quien está escuchando esto que haberlo hecho solo. Entonces, mil gracias por acompañarme en esta ocasión. Y bueno, aprovecho para compartirles acerca de cómo es que nos llegó este estudio a nuestras manos. Hay que mencionar que este estudio de podcasting enfocado en las redes sociales es un estudio realizado por Metricool, la plataforma de programación de contenidos en redes sociales, Mumbler, esta plataforma específicamente diseñada para podcasters que desean monetizar sus podcasts, y Podstatus, pues una aplicación que se encarga de hacer las reviews de los programas. Y ellos unieron fuerzas para poder realizar este amplio estudio con mucha data, con muchas métricas, que al final a nosotros, los que nos dedicamos a esto, nos sirve y nos ayuda muchísimo al momento de tomar decisiones informadas, que es algo que estamos constantemente recalcando en NMedia, que estamos recalcando en Activa tu Podcast, hacia nuestros clientes y por supuesto hacia nuestros propios proyectos. Y bueno, la razón que esto se suscitó debido a una charla que iniciamos con Paul. Estábamos justamente en búsqueda de una plataforma nueva para alojar los podcasts de NMedia. Finalmente, bueno, ya como lo platiqué en el episodio anterior, ahora estamos en Genuina Media. Pero curiosamente de esa charla, pues, estuve con Paul Rodríguez de Mumbler, pues surgió la conversación y la posibilidad de que, bueno, más bien ellos ya estaban realizando el estudio y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tenemos un estudio en México próximamente, y ahí mismo le dije, oye, cualquier cosa que necesites, por favor, avísanos, o sea, encantadísimos de colaborar.
Y finalmente sucedió, bueno, unas semanitas después de que hicimos el webinar del reto de Reactiva tu Podcast, recibí un correo por parte de Paul con la invitación hacia mi persona y hacia NMedia para participar como, pues ahora sí que como presentador en el evento. Y bueno, gracias a eso, pues tuvimos la fortuna de recibir el estudio por adelantado, tenemos las métricas, tenemos todo. Al final también todo eso llegó al público, pero creo que eso fue como un gran privilegio. Entonces aprovecho para agradecerle a Paul, si está escuchando esto, por la confianza y pues por supuesto, ahora que tenemos estos datos en nuestras manos, yo lo que quiero preguntarte ahorita, Raúl, y con lo que quiero iniciar es justamente, o sea, cuando empezaste a observar toda esta información, ¿qué fue lo primero que pensaste o vino a tu mente? Sí, digo, y antes de meternos de lleno al estudio, agradecer también por ahí de Metricool a David y Ana, que también estuvieron formando parte de la presentación de este estudio y que viene de nuevo como por parte de una alianza, ¿no? Esa es la primera cosa que rescato de cómo se construye el estudio, de cómo es que llegamos nosotros o cómo se da la casualidad de que pudiéramos participar, y es por medio de estas alianzas y colaboraciones que hoy en día las marcas, los mismos creadores de contenido, los mismos podcasters deberíamos de estar buscando. Del tema del estudio, a ver, no me sorprende nada. Creo que hoy en día, tampoco por ser presuncioso, pero la autoridad y la lectura que tenemos alrededor de la industria nos ha permitido como adelantarnos y ver las tendencias que están sucediendo, ¿no? En el caso específico, por ejemplo, de lo primero que sale a relucir y que en ambos estudios se menciona es el tema de que el podcast se sigue transformando y se está transformando y ya dejó de ser ese medio auditivo, y hoy en día la apuesta sigue siendo por las mismas plataformas, por los mismos creadores, en un tema visual, ¿no? Entonces, eso es lo que de entrada me salta y que más bien reafirma y confirma cosas que ya en mi mente ya estaban, ¿no? De cómo hoy en día los podcasts se construyen desde el inicio pensados para verse más allá que escucharse, y pues que ese componente le agrega ya el hecho de que tengas que tener redes sociales o que tengas que tener canales de difusión para poder hacer llegar a más audiencia o poder crecer esos canales de contenido. Entonces, de entrada, eso es lo primero que se viene a mi mente, ¿no? El hecho de confirmar, el hecho de contrastar esto y de que, pues parece ser que sí ahora sí que cuando el río suena es porque lleva agua, y esto se confirma con la estrategia de YouTube, con la estrategia de Spotify y de cómo los creadores del top están también buscando este tipo de contenido. Sí, o sea, evidentemente supera por muchísimo la cantidad de contenido que hoy en día se genera en redes sociales en comparación con las mismas plataformas de podcast. Y precisamente eso es lo que vamos a ver. De hecho, aprovecho para compartirles de una vez qué es lo que vamos a ir desarrollando durante este episodio. Vamos a ir hablando de cuáles son las plataformas preferidas pues, para publicar los podcasts y distribuir los podcasts en ambos países, tanto en España como en México, cuál es el volumen de publicación y constancia que tienen, cuál es el engagement e interacciones, y finalmente en la parte de algo que a mí me llamó la atención cuando lo vi, que es los hashtags y los emojis que se incluyen dentro de estas publicaciones y que pues a todos nos ha pasado tener que tomar decisiones de lo pongo o no lo pongo, va o no va. Bueno, todas esas cosas pues ya ahorita con data de lo que son los 100 podcasts más escuchados de cada país. Eso fue el análisis y sobre eso es que vamos a estar haciendo este desarrollo de métricas que obtuvimos. Entonces vamos a Oye, empezar primero con, dime. no, para hacerlo más rico e interactivo, yo invitaría a la audiencia, quien nos está escuchando, que vaya a las notas del episodio y que acceda a los links donde pueden encontrar estos estudios, tanto el de España como México, y que de alguna manera pues puedan ir revisándolo al momento que ya hayan llegado a que tengan disponibilidad, que ya puedan revisarlos y que no estén manejando, que no estén haciendo otra actividad. La verdad es que con eso van a poder confirmar algunos datos, inclusive van a poder ver otros datos que a lo mejor no vamos a alcanzar a mencionar aquí, pero que la verdad es que creo que les puede ayudar mucho. Va, buenísimo. Sí, vamos a dejar en la descripción tanto el enlace para la presentación que realizamos en colaboración, como bien mencionaste hace ratito, con Metricool y con Mumbler, así como el enlace desde donde les pueden
pueden registrarse y descargar el estudio directamente del sitio web de Metricool. Entonces vamos a dejar esos dos enlaces ahí ya en las descripciones. Y como dice Raúl, ¿no? O sea, si lo pueden hacer al mismo tiempo en el que estamos ahorita hablando, genial. Y si no, bueno, pues cuando terminen ya podrán ustedes hacer la lectura del mismo y sacar sus propias conclusiones. Y desde ahorita les digo, o sea, los animamos a compartirlas con nosotros, ¿no? De lo que escuchen que les compartamos y nuestras opiniones y todo. Con algunas están de acuerdo o no están de acuerdo, escríbanos directo y continuemos la conversación. Entonces vamos empezando ahora sí, Raúl, ya directo con la parte de las plataformas preferidas, que como bien mencionabas hace ratito, ¿no? El video es al final el, el que está poniendo toda la dirección del podcast, al menos en el top 100 de los programas que tenemos. Como pudieses observar, o bueno, aprovecho para preguntarte, ¿cuál fue la plataforma que más utilizó en México? Fue de las redes sociales que abarca el estudio. Sí, en temas de las redes sociales, la que relativamente me llama mucho la atención, que es la plataforma donde se ha publicado más, créelo o no, pero es Facebook. Facebook no está muerto. Facebook es la plataforma donde más se han publicado contenido en promedio de los podcasts, y que pues uno pensaría que Facebook ya no existe, que Facebook ya ha muerto, y pues la verdad es que con el estudio que tenemos en México, parece ser que Facebook sigue siendo muy relevante en términos de qué se publica, ¿no? Y cómo se publica. Ok. Eh, ok, estoy sorprendido también, digo, y es algo de lo que mencionamos en parte cuando se hizo la presentación, porque uno creería que es una plataforma que ya no se usa tanto. Yo, en el lado de España, la plataforma que más se utiliza es justamente son los Reels de Instagram. Y por ahí había un comentario en donde justamente uno de los fundadores de Metricool mencionaba, en el estudio menciona que el podcast per se parece ser que está diseñado para que el formato Reel le venga súper bien, ¿no? Y pensándolo de esta forma, lo que primero que pensé cuando leí esto fue, bueno, pues sí, pues es que estamos hablando de una persona hablando, entonces ya sea que esté sentada o que esté, bueno, pues esté sentada, la mayoría de los podcasts estamos siempre sentados, ¿no? Es como que la imagen queda muy bien en el formato vertical, ¿no? Pues es una persona, ya sea que esté frente a una mesa, o bien que esté en la parte, si dividimos el celular a la mitad, en la parte de arriba pones a uno y en la parte de abajo pones en el otro, en el caso de los podcasts de entrevistas o de co-host. Entonces sí, o sea, como que el formato le viene muy fácil y muy sencillo, y de ahí que sea también a la hora de distribuirlo, pues simplemente extraer del mismo episodio completo, pues partes para luego hacerlo cachitos y luego ponerlo en redes sociales. Entonces, eso, por supuesto, fue algo que dije, pues sí, me hace sentido la conclusión. Y luego después de ahí le sigue YouTube, ¿no? YouTube, que es la segunda plataforma donde más están prefiriendo, o sea, todos, o sea, casi todos los podcasts están poniendo su contenido en estas dos redes, ¿no? En Instagram y en YouTube como las plataformas preferidas. Ahora, hay algo que mencionar antes de continuar, y es que el estudio no incluye TikTok, ¿ok? Que esto es una cuestión de acceso a métricas, que por eso no está incluido. Para estas alturas es muy probable que ya estés preguntándote, ¿no? A mí me hizo la pregunta de forma directa Paco Montoya de Finanzas y Café, de, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con TikTok? Y también en el desarrollo de la presentación del estudio en España, una de las preguntas que se hizo por parte del público fue esta. Entonces, digo, esperaremos a que a lo mejor el próximo año, si todo sale bien y se continúa haciendo este estudio, perdón, de forma anual, pues ahora sí se incluya, pero por el momento, si no hacemos mención de la misma, pues no es porque no figure, sino porque no se incluyó. ¿Ibas a decir algo, Raúl, por la inspiración? Sí, no. A ver, hablabas de esta verticalidad que hoy en día existe en el tema de los contenidos, y pues ya casi todas las plataformas, prácticamente el video tiene incluido la parte vertical. O sea, vemos plataformas como LinkedIn, que también ya empujan la parte vertical. Vemos también plataformas como X, que también es otra de las plataformas que muchos podcasters siguen utilizando para publicar su contenido, que también tienen su apartado específico para consumir video. Entonces, pues, yo pensaría que sí, pues, evidentemente hay un promedio de publicaciones por podcaster, por este repropósito de contenido, donde un contenido vertical
que puedes utilizar para Facebook o para Instagram puede vivir también a modo de short, o puede vivir en TikTok, o puede vivir en LinkedIn, o en X, o en cualquier otra red social, básicamente, donde te permita subir este contenido vertical, ¿no? Entonces, esto hace, evidentemente, que, como bien decías, ¿no? Desde una pieza de contenido puedas publicar hasta 5 o 6 en 6 plataformas distintas con el mismo contenido. Si bien la recomendación que te dice los gurús de marketing es que cada plataforma debe tener un contenido específico diseñado con la estructura y con lo que la plataforma premia, pues ya para llegar a ese nivel de producción, pues requieres de más equipo, inversión, tiempo y demás, por lo que al menos si ahorita te interesa distribuir en ciertas plataformas, puedes utilizar el mismo contenido para poder hacer pruebas y ver si ahí ese tipo de contenido resuena con la audiencia que está en esa plataforma, ¿no? Porque muchas veces pensamos que debemos de estar en todas las plataformas porque otros podcasts están en todas las plataformas, cuando la respuesta más bien debería ser dónde está la audiencia a la que quiero llegar y qué plataformas usan, ¿no? Qué redes sociales, en qué horas, en qué formatos consumen, ¿no? Contenido. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que no catalogaran, ¿no? Plataformas como Substack, ¿no? Que al final del día, pues es una plataforma que si bien podría decir, oye, es que no entra en la categoría por ser newsletter y etcétera, o por ser este otro tipo de formato escrito, pero al final del día es también donde otras plataformas de redes sociales, donde la gente interactúa y hace comentarios y hay newsletters de podcast muy enganchadores que creo que también son relevantes, ¿no? Y que pues ahí está la audiencia también viviendo. Sí, y creo que, o sea, algo que me encanta de que se empiece a hacer este tipo de investigación en los nichos, ¿no? Es que genera precisamente esa conversación hacia lo que más se puede hacer, ¿no? Porque ahorita me acabas de mencionar LinkedIn. Oye, ¿por qué no está LinkedIn? Bueno, pues es que a lo mejor no se incluyó, pero si a medida que la audiencia lo solicite, pues quizás el próximo año se integre. Lo platicábamos también tú y yo. Oye, ¿y Spotify? Spotify que se está transformando, o sea, que está incluyendo sección de comentarios, que está incluyendo, o sea, vamos a ver un Spotify en el próximo estudio en donde veamos cuáles son los clips que tienen mayor interacción, cuáles son, o sea, porque pues digo, evidentemente va a partir de la información que nos comparta la plataforma, pero entonces eso va generando más hacia la conversación y nos va entregando más data. Ahora, lo que yo quiero plantear ahora contigo, Raúl, es porque algunas de las personas que escuchan este programa, o sea, todavía no se deciden a lanzar su podcast, ¿no? Y también lo veo dentro de las personas que estamos ahorita en el reto de Reactiva tu Podcast, que ya estamos en el módulo 5 y todavía hay algunas cuestiones de si me lanzo a video o no, ¿no? Que se están preguntando ellos. Entonces, o sea, para aquellas personas, o sea, esto que estamos comentando de las plataformas preferidas, o sea, ¿qué implicaciones tiene para una persona que recién está arrancando? O sea, me gustaría que lo conectaras con lo que mencionabas hace ratito del dónde está tu audiencia. O sea, ¿qué consejos le daría a esa persona que está iniciando con esto que estamos mencionando? Sí, claro. A ver, partes del concepto de cuál es tu conocimiento técnico de las plataformas, porque muchas veces hay personas que no utilizan X o que no utilizan TikTok, por ejemplo, o sea, sobre todo cierto rango de edad y demás, y quieren meterse a una plataforma que ni consumen, que ni han explorado, que ni saben cómo se comporta y que pues va a ser a lo mejor en principio un poco una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, de entrada, conocer tus capacidades y partir desde ahí, ¿no? ¿Qué plataformas consumo? Porque posiblemente esas plataformas que tú consumes es donde va a estar tu audiencia, ¿no? Porque ya hemos visto nosotros en muchos ejercicios de podcast que hemos construido que los primeros que te escuchan son tu primer círculo cercano, ¿no? Tu primer línea de contacto y que pues regularmente son las redes que tú utilizas, ¿no? O sea, en las redes que más te sientas cómodo utilizando es donde primero habría que poner el ojo. Si ahí está tu audiencia o no, esa es una segunda capa, pero de entrada sí pensar en eso, ¿no? De, oye, ¿con qué plataformas me siento cómodo? Oye, es que fíjate que Next
hay mucho hate y hay publicaciones y no entiendo de repente los trends y todo esto. Oye, no tienes que estar en X solo por estar y solo porque parece ser que es la red que sigue en tema de noticias, periodismo y tendencias, si es que no te sientes cómodo con ello, así como cualquier otra red social. Oye, en LinkedIn no me siento cómodo compartiendo este contenido del podcast porque pues a lo mejor no es tan profesional como si mi perfil parece muy profesional, pues entonces adaptémonos a eso y después ahora sí podemos poner una capa de, ok, mi audiencia está en esa plataforma, sí o no, y sobre eso ya pudiéramos construir, ¿no? Entonces, más bien es construir sobre tus fortalezas, de qué conocimientos tienes, y luego construir sobre identificar cuál es la red principal que usa tu audiencia. Si tú ahorita buscas, oye, mi audiencia es una mamá, etcétera, o sea, con toda la demografía y con todos los psicográficos que a lo mejor tú pudieras definir en ese audiencia ideal, y lo buscas, ¿qué red social utiliza este perfil? Yo creo que Google o inclusive hoy en día a cualquier inteligencia artificial te pudiera dar una respuesta de, mira, en un 70% utiliza esta, pues bueno, ¿para qué vamos por el 100% de la audiencia, no? ¿Para qué perdemos tiempo en encontrar y tratar de cautivar a ese 30% de la audiencia que a lo mejor está en otras redes sociales si ya sabemos cuál es la red social? Por eso están las datas, ¿no? Por eso a mí me encanta trabajar con la data y todos deberíamos más trabajar con la data, precisamente porque te da un framework. Oye, que si está bien, que si no, evidentemente no. O sea, a lo mejor para ciertos casos sí puede aplicar esos datos que se comporten de esa manera, o sea, ese es el 70-30, 80-20, etcétera, pero hay para otros casos que no. Entonces, pero ya al menos no partes desde un cero, desde un desconocimiento, partes desde la teoría, ¿no? De, oye, si estos 100 podcasts lo están haciendo es porque seguramente ya descubrieron algo, no tengo que inventarme el hilo negro de empezar a quebrarme la cabeza y todo esto. Entonces, creo que pudiéramos partir desde ahí y que creo que puede ser un gran consejo que le puede servir a quien está pensando en arrancar su podcast, que todavía no sabe qué plataformas, que todavía no sabe si audio, si solo video, si audio y video, etcétera. Creo que es un buen punto de partida. Bien, vamos ahora al otro bloque, que es el de volumen de publicaciones, ¿no? Y aquí es en donde vimos que precisamente en X, antes Twitter, es en donde se publica muchísimo más. O sea, aquellas cuentas, aquellos podcasts, mejor dicho, que cuentan con ahora sí que un perfil de Twitter o de X, suelen publicar muchísimo más que el resto. También hay que decirlo, no es una de las plataformas preferidas de los podcasts, y eso pues es como es notable. No sabemos por qué, no sabemos si es porque sea, como decía hace ratito Raúl, un tema del miedo al hate o de hacerse viral o los trendings, no, ni idea, ¿verdad? Pero lo que sí es un hecho es que tanto en España como en México es muy similar, o sea, no es el lugar en donde estén la mayoría de las cuentas, sin embargo, sí es en donde más publican. Esa y la otra red social en donde publican también mucho es en Facebook. Entonces, yo aquí lo que quiero plantearte, Raúl, es, o sea, mi pregunta es, ¿a qué crees que se deba? O sea, ¿a qué crees que se deba a que estas dos redes sean las que predominen más en el número de publicaciones? ¿Tiene que ver con algún tema de diseño de la plataforma o a qué se lo atribuyes tú? Sí, definitivamente es con diseño de la plataforma. O sea, por ejemplo, si contrastáramos, y que a lo mejor no es el mejor caso, pero si contrastáramos Instagram, ¿no? Que en Instagram los que tienen su cuenta ahí buscan como mantener un cierto, el feed, ¿no? Esta parrilla que tienes de contenido de alguna manera estética, pues con cierto contenido que haga sentido para tu parrilla de contenido. En Facebook, en Twitter, ahora X, pues no sucede así, ¿no? Es una red, son redes sociales que no tienen un feed de por medio, no está ligado a un aspecto visual y que sí puedes hacer más publicaciones que no te afectan y te desordenan tu contenido si lo quieres ver así, ¿no? ¿Por qué X? Y esta es mi hipótesis de por qué X publica más. Porque, a ver, piénsalo, estamos limitados a caracteres, sobre todo si no tienes cuenta premium, estamos limitados a número de caracteres. Entonces, en un mismo publicación de un nuevo episodio, pudieras crear hasta 4 o 5 publicaciones porque estás dándole contexto a la audiencia con un hilo, ¿no? Con el famoso hilo de Twitter. Entonces, por eso pienso
que al menos en mi hipótesis se publiquen muchas más veces en X, porque sí, para un episodio tienes que publicar hasta 4 o 5 comentarios subsecuentes. Y yo te diría, o sea, a mí X me parece genial para el tema de viralidad de contenido, sobre todo de estos polémicos y demás. Es una gran red para mover eso, y que muchos de los clips virales y respuestas controversiales que dice un invitado terminan en X, ¿no? Hay clips sacados de contexto que terminan en X. Hay podcasters que suben episodios completos a X. O sea, el caso de Andrew Huberman sube su episodio completo. Lex Freeman me parece que también ha subido episodios completos ahí en la plataforma, y hay gente consumiendo contenido largo en X. Eso es un fenómeno bien interesante, ¿no? Donde oye, pues no es una red social como tal para consumir contenido en video más leído. Entonces, por eso pienso que al menos ese fenómeno en cuanto a la parte de X o antes Twitter. Y en el tema de Facebook, de nuevo, me parece que ahí es una red que, a diferencia, por ejemplo, de Instagram, puedes publicar texto, ¿no? Puedes publicar texto y se ve bien el texto publicado, ¿no? A diferencia de Instagram, que tienes que crear una imagen para poder publicar texto, ¿no? O tienes que crear una plantilla para poder subir un texto y que pueda vivir como dentro de tu parrilla. Entonces, también esa es la diferencia, ¿no? Plataformas que te permiten jugar entre diferentes formatos, ¿no? Audio, texto, imagen, encuestas, etcétera. Son plataformas en las cuales es lógico que haya mucho mayor publicaciones de contenido, porque tienes más posibilidades de dónde partir, ¿no? A diferencia de otras que están limitadas a ciertos formatos y ciertos contenidos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo pensaría en estas publicaciones de Instagram que nos muestran los reportes, que no están considerando las stories, y hay creadores de contenido de podcast que publican más stories que contenido en su parrilla, ¿no? Entonces, ahí es donde te digo, lo que te permite la red, el juego que tienes, es diferente para cada una. Pero pues sí, al momento de homologar el concepto de decir, ¿qué es publicación? Pues sí, hay plataformas que tienen más posibilidades de publicaciones que otras. Claro. O sea, me parece muy interesante la parte esta de los stories que mencionas, porque sí, no hay una mención especial hacia las stories y no sabemos si realmente se están evaluando, además de que, pues, por la duración que tienen. Pero al final es como esa parte efímera, ¿no? De estar, de aparecer, que la mayoría de los podcasts están considerando. Ahora, quiero hacer una aclaración, porque puedo estar aquí también confundiendo respecto a lo que mencionaba hace un momento. En México, la red social en donde más se publica es Facebook, ¿ok? Pero no igual en X. O sea, en México los podcasts, o sea, la media, y esto también, esta media se ve afectada por algunas cuentas en específico que publican un montonal, ¿no? Y ellos tienen la media de 87 publicaciones por mes, mientras que en X tienen una media de 37 publicaciones por mes, o sea, algo un poquito más, pues, más normal, ¿no? De una publicación o dos por día. Lo que sí se mantiene muy en promedio son en YouTube e Instagram. En YouTube tienen un total de 51 publicaciones por mes y en Instagram tiene 36, que aquí no sé si coincidas conmigo tú, Raúl, pero debe ser un tema de shorts, ¿no? Los shorts son los que probablemente salen, pues, pero aún así, o sea, 51 publicaciones por mes, estamos hablando de dos shorts al día. Sí, y sí te creo, ¿no? Porque, por ejemplo, de un episodio, imaginemos, ¿no? En el caso hipotético de un episodio de contenido, si puedes sacar 2 shorts al día, que estás hablando de sí, un volumen considerable, ¿no? Entonces, sí, de nuevo, es jugar a tu estrategia, ver si ese volumen de contenido te funciona, sobre todo para los objetivos que quieres conseguir, llegar más audiencia, comentarios, interacción, y sobre eso, pues ya ir viendo qué es lo que te funciona a ti. Vale, pues esa parte está interesante y bueno, aquí ahora sí que como citando a nuestro buen amigo Michel García Novak, ¿no? Que él decía, es que el podcast es la forma más sencilla de crear contenidos porque una vez que grabas el episodio te da para esta red, para esta otra, entonces creo que eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta y luego ya de ahí alinearlo hacia o sea, tomar en cuenta que te da para mucho, te da para un montón, que los top podcasts lo hacen un montón de veces y de ahí ya, como decía hace ratito tú, Raúl, ¿no? O sea, alinearlo a la estrategia que tengas y tus objetivos que tengas para ver si te ayudan a conseguirlos o no. Vamos entonces ahora a el engagement, ¿no? Y aquí yo quiero, o sea, compartirle a la audiencia algo que yo aprendí,
que yo no sabía, que es como, o sea, cómo se mide el engagement. Y es interesante porque pues también, tú lo sabes, Raúl, ¿no? Algunos de de las marcas con las que hemos trabajado, pues precisamente desde ahí se toman como referencia y es como su medida, su métrica de éxito principal. El engagement se mide de la siguiente manera. Se cuenta el número total de interacciones, es decir, los likes, los comentarios y las veces que se compartió entre el número total de personas alcanzadas. ¿Okay? Eso es lo que, o sea, esa división nos da a un engagement total. Y bueno, teniendo esto en consideración, la red social que más, o sea, que más engagement tiene es justamente, bueno, perdón, Instagram es la red social que tiene más interacciones por publicación, es decir, sumando las tres cosas que ya dije, likes, comentarios y compartidos, mientras que YouTube es la que gana en los comentarios, ¿no? Esto, a mí este dato a mí me sorprendió, Raúl. No sé si a ti también te llamó la atención o no fue algo que te haya dejado, fue algo que ya esperabas. Sí, a ver, creo que Instagram, inclusive, por ejemplo, si tuviéramos el caso de TikTok, creo que se pudieran pelear un poquito el escaldaño ahí del número de interacciones con la publicación, porque de nuevo, volvemos también a un tema de la tecnología detrás de la plataforma, ¿no? En Instagram tienes múltiples formas de interactuar con un contenido, en YouTube no, en YouTube está más limitado las maneras que puedes interactuar con un contenido, ¿no? Ahorita comentaste varias, o sea, comentarios, likes, compartidas y faltó guardadas, que también ese es otro dato también ahí que le gusta mucho a las plataformas, el que guardes esa publicación. En YouTube está un poco más limitado, o sea, tienes likes, tienes el comentario y tienes el agregarlo a la playlist, ¿no? Y bueno, tienes el share, pero te digo, va a ser un poco complejo porque eso no lo puedes medir, o sea, esa no hay una manera que, al menos que yo no he visto, de cómo medirlo, ¿no? Oye, ¿cuántas veces han compartido los usuarios este contenido? A diferencia de que es mucho más tangible cuando te lo muestra Instagram, que lo puedes ver directamente en tu dashboard, ¿no? Entonces, creo que también es eso. No me sorprende, creo que Instagram, si a mí me preguntaran dónde debería estar un podcast, la primera respuesta es créate la cuenta de Instagram, o en tu cuenta personal, que ahí también es otra conversación completamente aparte, pero también es una decisión al momento de que estás desarrollando tu proyecto, ¿no? Si el proyecto de podcast va a vivir bajo el paraguas tuyo dentro de tu mismo feed profesional de Instagram o personal, o si vas a crear una subcuenta alterna en la cual pues ahí va a estar toda esa interacción y esa conversación, ¿no? Entonces es un poquito ahí interesante esa dinámica y que, pues a ver, de los top 100 podcasts, no pusieron ese dato, pero hubiera estado bien interesante también si las cuentas son consideradas las cuentas personales o las cuentas del podcast, ¿no? O sea, digo, hay podcasts que son de una persona, ¿no? Que muchas veces la persona, por ejemplo, hablamos de Jorge Serratos, ¿no? Jorge Serratos tiene, me parece que la cuenta de Sinergéticos, pero según yo, la que más engagement debería tener es su cuenta personal de Instagram, ¿no? Entonces ahí es otra capa que le agregas al estudio de decir, ok, ¿qué considero al momento de qué red social voy a considerar? Siendo que, pues, hay podcasts que tienen específicamente una cuenta dedicada a ello y hay otros que no. Oye, sí, fíjate que eso está interesante. Creo que son, si no mal lo recuerdo, porque esto fue algo que creo que mencionaron en el estudio de España en la presentación, que esa fue una de las razones por las que dejaron después algunos de los top 100 podcasts fuera del mismo, porque eran cuentas que no tenían cuenta, mejor dicho, en la red social, sino era más bien una cuenta de un medio de comunicación más grande que tenía su podcast y bueno, eso afectaba. Eso está interesante. Y está interesante si esa misma lógica la aplicaron en el de México y que si no dejaron fuera, o sea, vamos a suponer, porque ahorita no tengo el listado aquí pero vamos a suponer que el top 100 podcasts no haya ninguno de un gran medio de comunicación, sería interesante, ¿no? Que los de España, cómo sí se posicionaron versus los de México no están dentro. Ahora, otra cosa interesante, Raúl, es que yo aquí viendo las dos, ¿no? Oye, y sí hay, Ah, ok. pero tilda en esta
como cosa extraña de las lagunas que pueden existir, ¿no? O sea, el podcast que aparece en México y que inclusive era de los podcasts anteriores, previo pandemia, cuando llegaran como estos podcasts masivos de creadores de contenido, influencers, está el caso de La Corneta, ¿no? Que La Corneta lo produce claro. W Radio, ¿no? Entonces, ese es uno de los podcasts que aparece ahí y que de nuevo, ¿qué cuenta utilizaron? No sé si desconozco y no les traemos el dato ahorita, pero desconozco si La Corneta tenga o no una cuenta propia o esté montado sobre mismo W Radio, o sé que los mismos hosts de ese podcast también tienen sus cuentas personales. Entonces, ahí, al menos en el caso de México, sí existe este medio de comunicación, La Corneta, que de hecho aparece como en el número 4. Hay otros podcasts también de marca que pudiéramos mencionar, pero al menos en el caso de La Corneta de W Radio aparece en el número 4 de este estudio de los 100 podcasts, del top 100 de podcasts de México. Es interesante. Ahora, lo que quería mencionar, Raúl, es la parte del engagement. Justamente estoy comparando aquí la métrica de México versus España, y me llama la atención los números, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Instagram, en España tenemos 9,859 versus un 950 de, ¿cómo se dice? De México. O sea, ahí ese dato sería luego bueno aclararlo. Pero bueno, a lo que voy es que la parte del engagement, la que tiene el mayor engagement es Instagram, ¿no? Y por una notable diferencia de casi el doble versus su segundo lugar, que es YouTube, ¿no? YouTube sería la segunda plataforma que tiene el mayor engagement. Después de ahí le sigue Facebook y al final es Twitter, ¿no? Que de ahí, una de las cosas que no mencionamos, pero que parece ser que que Twitter sí premia a las cuentas que más publican, le va dando un tema de mayor alcance y demás, ¿no? Pero eso es como un dato extra. Pero aquí sí es interesante la gran diferencia que existe. O sea, tiene casi el doble en ambos países, ¿eh? Casi el doble de interacción Instagram versus YouTube. Y aquí, al menos en la parte del estudio de España, se menciona lo que tú ya compartías hace ratito, ¿no? El tema de la viralidad. O sea, en muchas ocasiones ocurre que un clip se saca de contexto o con todo el contexto se vuelve viral. Muchísimas personas lo ven, lo comentan, lo comparten. Sí soy, no soy, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me peleo con un desconocido ahí en los comentarios. Entonces, todo eso al final del día es lo que generan justamente estos clips de los que ya venimos hablando. Y en la red social, por preferencia, hoy en día, que yo no sé si al rato, o sea, en un par de años o en menos, Instagram vaya a ser el nuevo Facebook, ¿no? Que al rato ya nadie lo vaya a querer usar, pero al menos hoy en día, pues es la red por excelencia para el podcast. ¿No crees tú, Rul? Sí, ya lo platicábamos, ¿no? Hoy si nace un podcast debería nacer con su cuenta de Instagram, al menos, y ahí debería de llevarse a cabo la conversación del tema de los contenidos, ¿no? Y pues sí, en México, a ver, YouTube es la plataforma tiene mayor engagement por la naturaleza también, ya platicamos de cómo se mide este tema, ¿no? Y de ahí le sigue muy similar, ¿no? A los datos de España. Entonces, pues esas son las dos plataformas en las cuales uno pensaría y debería apostar, ¿no? Tanto Instagram como YouTube, y desde ahí empezar a buscar qué otra plataforma hace sentido. Ya lo platicamos al inicio, para tu audiencia, para ti y para tu equipo de trabajo y presupuesto. Totalmente, sí, que todo se alinee, ¿no? Que todo esté alineado. Que todo vaya acorde a tu podcast Matrix. Oye, Raúl, ya estamos llegando al final y ahora vamos a hablar de un tema el solo hecho de que lo plantearan en el estudio, dije, ay, ¿para qué? Si ya sabemos toda la respuesta, ¿no? ¿Ya murieron los hashtags o todavía hay quienes los usan? Yo jamás he entrado a Instagram a buscar un hashtag, no sé si tú, pero lo que sí sé es que el top 100 podcast los utiliza en sus publicaciones, ¿no? Y dentro del comparativo tenemos dos cifras bien interesantes. De hecho, o sea, le voy a dar unos segundos a la audiencia. ¿Qué país creen que utilice más hashtags? ¿México o España? 3, 2, 1. Raúl, por favor, dile la respuesta. Aquí inserte redoblo aquí de tambor. México. México es el país que
comparando México España, que utiliza más hashtags, tampoco por una cifra muy abismal. O sea, en España se utiliza en el 19.53% de los top podcasts, en México el 26.13%. Entonces, pues digo, tampoco es algo que sea tan abismal. Y de hecho me llama la atención que esté tan baja. Yo pensaría que hubiera más utilización. O sea, sí y no, porque por ejemplo en mi caso yo no utilizo hashtags. Yo tampoco. Hoy en día, como se está indexando el contenido, o sea, los hashtags es un tema de reconocimiento a la plataforma de la categoría de tu contenido, pero la realidad es que hoy en día con las descripciones que pones, con las categorías en las cuales tú te puedes dar o registrar en la plataforma, tu contenido, inclusive con la transcripción hoy en día también que tiene el video, la publicación, ya la plataforma identifica las palabras y de qué manera puede posicionarte o categorizarte en determinado lugar, ¿no? Utilizarlos o no, pues puede ser un tema de moda, puede ser un tema de cábala. Yo pienso más allá que un tema como tal de claro, si indexo este hashtag, mi video se va a hacer viral. La verdad es que no. Entonces, pues ahora sí que como te sientas en paz, como funcione, y puedes buscar los hashtags o utilizar los hashtags que están utilizando ahora sí que los podcasts más populares en México, y que son: uno, palabra podcast, definitivamente, hashtag podcast; número 2, hashtag negocios; y número 3, hashtag motivación. Si utilizas esos 3 hashtags, son los 3 hashtags más populares que están utilizando hoy en día los podcasts, al menos el top 100 de México. Sí, está interesante lo de las palabras, ¿no? Hashtag podcast están en todos lados. Oye, hay algo que me llamó mucho la atención, por otro lado también es la parte de los emojis, ¿no? Y de hecho yo lo mencioné en la presentación del estudio, ¿no? O sea, cada vez que uno le pide a la inteligencia artificial un copy para que acompañe alguna publicación, siempre te lo arroja con emojis. Y a mí me parece extraño escribir así, ¿no? Pero pues aparentemente es algo que es, bueno, aparentemente no. Hay data que menciona que efectivamente se utiliza, o sea, las publicaciones, ¿no? Al menos en el estudio de España, el 89% de las publicaciones son con emojis en Twitter. O sea, casi todo, y lo mencionaban incluso en la parte del estudio, ¿no? O sea, la gente en Twitter se comunica con emojis. Entonces, eso en comparación, por ejemplo, con un YouTube, que el 17% de las publicaciones los lleva. Aún así, o sea, lo que a mí me llama la atención es que yo pensaba de no, o sea, no escribimos así, entonces no los llevan las publicaciones, y pues la data nos demuestra lo contrario, a menos que pues ya todos los copies estén escritos estén redactados con inteligencia artificial, ¿no? Pero no sé aquí cuál sea tu opinión, Raúl, al respecto. Sí, a ver, hay un tema en copy creativo, ¿no? Que al final del día un emoji comunica ciertas cosas, ¿no? Nos comunicamos, eh, nos comunicamos por símbolos, ¿no? Nos comunicamos por formas, tenemos otro tipo de comunicación más allá de las letras. Entonces, los emojis vienen precisamente para detonar ciertas acciones, focalizar ciertas cosas que pueden ser interesantes. O sea, en mi caso, por ejemplo, cada publicación, los emojis que más utilizo es el de la alerta, que es el icono con una sirena como para Sí, anunciar claro, algo. rojito. El megáfono es otro de los que utilizo también cuando hago algún anuncio. El fueguito, cuando algún comentario o alguna frase es como interesante. Y los otros dos es o campanita o el video, la cámara y el micrófono. Son de las cosas que más utilizo. Y que hace sentido, ¿no? Porque de alguna manera el puro texto, cuando quieres poner, oye, dale clic en el enlace aquí abajo, y pues qué mejor hacerle visualmente ese ejercicio, el poner una flecha o el poner la manita hacia abajo indicando Claro. que abajo hay algo, ¿no? Entonces, que podría estar, no estar, ahora sí que es como mejor te funcione. O sea, puedes utilizarlo, puedes no utilizarlo. Hay creadores que escriben en texto y que no utilizan este tipo de contenido. Hay otros que sí. Hay landing pages cuando algunos infoproductores crean su propuesta de oferta que utilizan estos emojis. Hay otros que no. Entonces,
ahora sí que también depende de la audiencia a la que vayas dirigido y pues ahora sí que si quieres saber qué emojis más se utilizan al momento de publicar, pues te recomendamos que vayas ahí al estudio y que veas ahora sí qué emojis pudieras utilizar, que son los más populares que se utilizan en las publicaciones. Oye, hay una sección que a mí me gustó mucho que incluyeron en el estudio y que pues igual aprovecho para recordar que lo pueden descargar en el enlace que está en la descripción del episodio y es el de la anatomía perfecta. Perdón, anatomía perfecta. Oye. Eso también me interesa, pero esa parte. El de la anatomía de la publicación perfecta, ¿no? Y de ahí lo que hacía es, oye, pues te vamos a decir cómo es que, o sea, cómo son las publicaciones de los podcasts que les está yendo mejor en las redes sociales, ¿no? Y o sea, lo que incluye son la longitud de palabras adecuada, la cantidad de hashtags y la cantidad de emojis, ¿no? Y entonces van haciendo ahí como o sea, un desglose, ¿no? De cuántos hashtags lleva dependiendo de cada red social y demás. Y yo me quedo con la longitud de las palabras, o sea, el hecho de cuál es o sea, aparentemente en Instagram, por ejemplo, que es una red social que utilizamos mucho nosotros en NMedia para distribuir los podcasts de nuestros clientes, o sea, la longitud de palabras ideales son 28, ¿no? Entonces eso me puso a reflexionar si no me estoy pasando, ¿no? O si estoy en el número adecuado y cómo eso lo puedo adaptar hacia los podcasts que producimos. Mientras que en la parte de los emojis, ¿no? O sea, el 53% en Instagram de nuevo, 53% llevan emojis. Entonces es como, ok, pues a lo mejor un, un reel sí, un reel del podcast sí, un reel no, ¿no? O sea, estar como jugando con esa parte, porque pues es lo que ya está garantizado que funciona. Y por otro lado, por ejemplo, a diferencia de YouTube, en donde, oye, en YouTube no pongas emojis, ¿no? No, 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 las publicaciones no los llevan, ¿no? Tienen 3% de las publicaciones del top 100 podcast lleva emojis en YouTube, entonces, pues no van. No sé tú ahí que de esa parte, estoy hablando específicamente de México, que es pues el mercado en el que estamos nosotros, ¿no? Tú no sé Sí, qué sí, sí, viste. no, creo que hay que probar, ¿no? Hay que probar ahí esta anatomía de la publicación para, pues, ver cómo esto se vería reflejado e impacta en tu contenido, ¿no? Y pues no hay mejor manera de testearlo que publicando y sobre eso, pues ir teniendo y recogiendo información de si funciona o no funciona, porque pues también, a ver, una cosa es el texto y otra cosa es el contenido y la palabra, que también puede ser la otra, ¿no? Publicas el mismo video con un estilo de redacción y publicas una prueba A/B test, ¿no? Donde puede ser con otro texto, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, plataformas como YouTube ya te permiten al menos probar miniaturas. Están casi por anunciar el lanzamiento también para que puedas testear títulos. Entonces, pues eso, jugar un poquito con eso y que lo puedas hacer de manera orgánica, quizá no ya en plataforma, que puedas testear y que pues vayas viendo a qué contenido le vaya mejor, ¿no? Oye, que se va a ver feo en el feed y pues ahora sí que eso es independiente si lo quieres o no, pues al final del día para recoger los resultados y ver qué funciona, ¿no? Hay un creador en TikTok en específico, Martel, y justo él lo que hace es que publica el mismo TikTok. En uno entra con la pregunta y luego ya la respuesta de cualquier video y en el otro entra directo a la respuesta, ¿no? Entonces están esos dos videos uno tras otro y justo lo que en un video platicaba era que, pues, oye, esto te permite para saber qué video le funciona mejor y ya una vez que ya tienes como ese video ganador de cierta manera o esa publicación ganadora, esa te la llevas a otros lados para testearla, ¿no? Entonces, eso es como que la mejor manera de hacer visible y poder llevar a la práctica este tema de la anatomía de las publicaciones y que ahora sí que prueben y cuéntenos cómo les va con este formato y ahora sí que diseñen su propio framework para escribir sus copies. Me gusta, me gusta. Sí, o sea, no hay que olvidar que el podcast al final es iteración constante. Entonces creo que lo que propones me da mucho gusto. Y bueno, ya con esto llegamos a la parte final. Raúl, yo quisiera que nos compartieras tú, o sea, qué es lo que podemos aprender de esto, no solo como podcasters, ¿no? Sino también como consultores de podcast. O sea, al día de hoy, ¿qué es eso que cambiarías en tu estrategia actual? Primero, respóndeme como podcaster de Titanes, ¿no? Y después como consultor de NMedia. Entonces, ¿qué es lo que cambiarías hoy en tu estrategia con base en lo que pudiste
percibir de este estudio y esta comparación que hicimos el día de hoy? Sí, yo creo que es algo de lo que rescato de este estudio y que es algo de lo que me quiero llevar, ¿no? Es el tema de la constancia, ¿no? Y de aparecer, ¿no? Al final del día la audiencia se vuelve más fiel y puedes generar mejor relación si estás constante, ¿no? Y la única manera de estar constante, lamentablemente, al menos hoy en día, pues es al menos aparecer una vez al día con alguna interacción que hagas, ¿no? Como para que no te olviden, entre comillas, ¿no? Y no necesariamente para hacerlo para que no te olviden, sino pues como el podcast y el contenido en general se consume en forma de hábito, pues qué mejor manera de que tengan una excusa a la cual puedan regresar y puedan seguir interactuando contigo, porque al final eso es lo que quiere la audiencia, ¿no? La audiencia quiere interactuar con el creador y con el contenido y llevar a cabo una conversación. Entonces, es injusto decir, oye, pues me aparezco cuando sale un nuevo episodio y me aparezco solo cuando hay un clip de contenido y hago difusión y después de ahí ya no hay nada y hasta que sale el nuevo episodio, ¿no? Entonces como que no hay una construcción real de relación, ¿no? Entonces, eso es lo que me llevo de acá, ¿no? Pues, evidentemente, para generar esa relación, pues se lleva a cabo una constancia y un volumen también de contenido, ¿no? Entonces, eso es como que el primer insight que me llevo yo. Y la otra es un tema de optimización, ¿no? ¿Dónde están los recursos en cuanto al enfoque de qué plataformas y el uso que se le está dando a las plataformas para poder hacer, pues ahora sí que tener esta capacidad y disponibilidad de poder estar en distintos lados al mismo tiempo, ¿no? Omnipresencia, y que esto pues también sea sustentable. Eso como creador de contenido. En tu caso, ¿qué te pudieras llevar tú al menos para activar tu podcast? No, pues, o sea, creo que lo que lo mencionaste ya. O sea, yo publico la portada del episodio y se acabó, ¿no? O sea, de ahí en fuera, Te cayó la pedrada. sí, claro, porque al final es, o sea, y bueno, o sea, volvemos al punto inicial, pero no quiero tampoco gancharme en el punto inicial de cuál es tu estrategia y todo, porque luego pareciera excusas como de, o sea, el top 100, eso es lo que hace, o sea, están ahí por algo, ¿no? Y como tú lo decías ahorita, no es que no me olviden, sino es un hecho de, tenemos que ser conscientes de que en este juego se compite por la atención de las personas, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes que, o sea, ahorita yo estoy atendiendo la constancia como pues publicando un episodio por semana, pero, o sea, debo de encontrar la manera en la que yo pueda tener incrementar mi relación con las personas que están ahí del otro lado escuchando esto para que, para generar lo que sigue después, no tanto para hacer más podcast, sino para que el podcast continúe, pero para que sigan generándose las relaciones y siga atendiendo al propósito que tiene este programa, así como las personas tienen el propio propósito para su propio podcast, ¿no? Entonces creo que eso es lo principal. Ahora, ¿qué cambiaría? Yo definitivamente, ya hablando más como la parte de podcast manager, yo definitivamente me llevo data de ese estudio para, o sea, para planteársela a los clientes, a los potes con los que trabajo y decirles, oigan, o sea, estamos haciendo esto, vamos a hacer este cambio, ¿no? O sea, vamos a incluir un poco más de esto, pero ¿con qué? Con data, ¿verdad? O sea, respaldado, o sea, estamos tomando esta decisión porque está esto aquí. Y hacer el planteamiento y ofrecérselos para, pues, parecernos más a los que ya lo hacen bien, ¿no? Y sobre todo, oye, si tengo podcasts que publican una vez al mes y publican menos cantidad, pues decir, oiga, deberíamos de estar publicando más, porque la cantidad de podcasts o sea, estos podcasts hacen esto. Entonces, ya desde ahí ese es donde, porque si tú te acuerdas, o sea, una de las primeras preguntas que me hicieron cuando dimos el workshop en el IN Monterrey fue, ¿qué es lo que hacen los podcasts más exitosos? Pues aquí hay un estudio que desglosa qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ya basado con data en lo que hacen los mejores, pues definitivamente es importante hacer cambios en la estrategia actual. Claro, y a ver, tampoco como consultor, ahora poniéndome como consultor, tampoco es que tengas que tomar al pie de la letra cada una de las cosas que hacen estos podcasts, ¿no? O sea, cada uno tiene un recorrido, cada uno empezó de formas diferentes y cada uno trae estrategias, comentabas, ¿no? Cada uno trae estrategias completamente diferentes entre sí, ¿no? Comparten y convergen algunas cosas en temas de publicaciones y todo eso, pues a lo mejor desde ahí pudieras tomar ciertas bases, pero tampoco tomarlo como literal y creo que eso como consultor y también como podcaster es algo que deben de hacer, ¿no? El hecho
de seguirse empapando, seguir aprendiendo del medio, seguir explorando las herramientas y los formatos, porque muchas veces nos quedamos cómodos ya con lo que hemos construido, con el formato, con el contenido, con nuestro eje de distribución y todo esto, que esto es un poco el refresh y al menos simplemente hacerte las preguntas de, a ver, oye, esto están haciendo, debería, ahora sí, no, o cuándo, ¿no? Oye, pues sabes que ahorita en esta temporada no, pero en la siguiente voy a hacer este ajuste, ¿no? Que ya para ir llegando a construir de alguna manera estas recomendaciones y mejoras que parece ser que le están funcionando a los top 100 podcasts. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Seguir asistiendo a este tipo de eventos de Metricool, buscando inclusive otro tipo de herramientas también, de ver qué están haciendo en otros lados y pues es la mejor manera que creo que puedes, te digo, tener estas referencias, que ojo, tampoco es como explorar y meterle a todo y a todo decir que sí, pero sí al menos tenerlo como referencia y decir, ok, a ver, esto está sucediendo, ¿cuándo es que lo quiero implementar? Dijiste otras herramientas y pensé que ibas a mencionar la competencia de Metricool. Dije, no, espérate, Ror, ¿qué estás haciendo? No, me parece que con esto, digo, ya terminamos de compactar todo. ¿Algún, o sea, ya por último, Raúl, y ya un poquito más personal, algún aprendizaje que te lleves de todo esto, todo este proceso que vivimos desde, o sea, desde la colaboración con Mumbler y con Metricool, aquí les mandamos un saludo, hasta el hecho de llegar hasta este episodio, ¿no? O sea, si te pudieras llevar una sola cosa, ¿qué sería? Yo creo que es el tema de la colaboración, ¿no? Me quedo con esa parte, la manera, si lo queremos ver, de construir valor alrededor de tu proyecto y con tu audiencia y para otras marcas es el hecho de que puedas hacer estas alianzas y colaboraciones con personas que están buscando lo mismo que tú. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Creo que es una buena manera de ampliar tu ecosistema, de llegar a nuevas audiencias, quizá en lugar de estar pensando en publicar más contenido, ¿no? Oye, en lugar de una pieza hacer 20, ¿no? Sino el hecho de, oye, pues bueno, ¿cómo me puedo aliar con otras marcas que me puedan dar otro tipo de exposición y poder llegar a otra audiencia y en función de eso, pues ahora sí ya ir haciendo recoger de alguna manera todo ese y capitalizar todas esas oportunidades. Entonces creo que eso es lo que me llevo y lo que hemos aprendido al menos en estos últimos meses que hemos venido trabajando con un par de marcas y pues que invitarlos a ello, ¿no? También a que puedan empezar a explorar eso y créanme que hay muchas marcas que están abiertas y es que se presenta una buena propuesta de valor y que también empate a lo que la marca está buscando y no dejes fuera también a la audiencia, ¿no? Sí, de hecho, me decía un amigo, el trueque está de vuelta, ¿no? O sea, estamos otra vez haciendo el famoso trueque que se hacía en la antigüedad, en donde pues sí, se intercambia valor por valor. Yo nada más añadiría a eso último, y era mi aprendizaje, con esto cierro, el hecho de, o sea, tener una mentalidad de abrir nuevas oportunidades, ¿no? Porque el simple hecho de, o sea, esto surgió por un mensaje que se mandó, ¿no? Entonces, el hecho de no se queden pensando, es manden ese mensaje, escríbanle, o sea, lo peor, el no ya lo tienes, ¿no? La típica que se nos dice. Entonces es, manda ese mensaje, haz esa propuesta y pues te puede llevar a ese tipo de oportunidades en las que, sinceramente, pues antes no, ni por asomo te imaginabas, ¿no? Y de pronto ya la estás ejecutando, entonces es genial. Con esto llegamos al cierre, no sin antes invitarles a todos a que descarguen el reporte. O sea, a lo mejor no los invitamos a que hagan el comparativo entre los dos, pero ya con eso ya saben que existen dos, tanto en su país de España como en el nuestro. Y con ello empezar a, como lo decía Raúl, a testear, ¿no? Acorde al objetivo que tengas actualmente para tu podcast, hacer test hasta donde se te permita el tiempo, que es nuestro recurso más preciado, y pues no tenemos tanto. Ejecútalo, ya lo tienes ahí en las notas, en la descripción del episodio, el enlace para que vayas y lo descargues. Si quieres ver la presentación también, pues también te vamos a dejar el enlace para que vayas y sigue aprendiendo, o sea, sigue metiéndote en este tipo de recursos que empresas como Metricool, como Mumbler, como Podstatus se dan a la tarea pues ahora sí que de crear, o sea, porque es un trabajo,
a nosotros también como NMedia, que nos encargamos de divulgar, porque pues si nos sigues de cerca en NMedia, pues te enteraste, si ya sea por el grupo de WhatsApp o por el newsletter, que nos interesaba que todo México se enterara de esto. Entonces sigue aprendiendo y sigue llevándote conocimiento para luego aplicarlo a nuestros propios proyectos. Entonces, ya con esto le cedo la palabra a Raúl para que se despida también de ustedes. Raúl, unas últimas palabras. No, pues muchas gracias aquí a toda la audiencia, pendientes por ahí de todo lo que viene. Estamos por ahí seguramente construyendo de nuevo esta plataforma educativa, como bien decía Mike, de divulgación, para poderles hacer llegar esta información y otro tipo de contenido que creo que puede ser relevante para ustedes. Y pues nada, encantado de seguir construyendo en estos nuevos medios que hoy en día estamos viendo que hay mucha oportunidad y mucho mercado. Sí lo sabemos ejecutar de nuevo con esta visión a largo plazo y haciendo las colaboraciones y encaminándonos en esta profesionalización, que es lo que estamos buscando. Muchas gracias, Raúl, y gracias también por aparecer aquí otra vez en el podcast. La verdad es que yo más que contento de tenerte por segunda ocasión. Sé que tenías varios pendientes ahí que acomodaste para que sí pudiera concretarse la charla. Entonces, estoy muy agradecido por ello. Y gracias a ti que escuchaste esto hasta el final, hasta este último minuto, que nos acompañaste en todo el episodio. De verdad, mil gracias. Ya con esto nos despedimos, sin antes recordarles que podcast se escribe sin acento, se publica un montón de veces en todas las plataformas y se hace con mucho amor. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.